Estás escuchando Mapuki Mun, conocimiento de la tierra. Las palabras florecen en la voz de los pueblos originarios. No estamos solos, aprendemos de los pueblos tehuelche mapuche. Un programa de radio realizado por el EIB, Educación Intercultural Bilingüe de Chubut, y los alumnos del Colegio 734 de El Hoyo. Bueno, Mari Luca Antieco, hijo del creador de la bandera mapuche, Mapuche Chehuelcho. Yo soy hijo de Julio Antieco, que es el creador de la bandera mapuche. Me llamo Joaquín Lucas Antieco, pero Pichinagüena Antieco Colípira, mi nombre antiguo, así que yo soy un defensor de la cultura mapuche. Así que desde ya le doy un quiñepi uque, un abrazo fraternal a todos, ¿no es cierto? Decirle a la gente, ¿no es cierto?, el compromiso que nosotros tenemos sobre nuestra mamul, sobre nuestra montaña, sobre nuestra pirén, nuestra nieve, sobre nuestro curruf, nuestro aire que aspiramos todos los días, sobre nuestra nuestra agua que bebemos todos los días, porque el agua purifica nuestros espíritus, nuestro puyú, nuestro albué, nuestro piuqué, nuestro corazón. Así que hacer, ¿no es cierto?, de decir del ser mapuche, del ñen mapuche que nosotros tenemos, de las montañas y de los ríos, ¿no es cierto?, que bajan desde la montaña y que se van, ¿no es cierto?, a juntar con el Ashken, con el mar. Y cada una de esas cosas lleva una canción. Y también nosotros llevamos una canción muy profunda dentro de nuestro pecho, nuestro corazón, nuestro piuqué, nuestro puyú, nuestra alma viva que tenemos dentro, nuestro ñé, nuestros ojos, nuestro lipán, nuestros brazos y nuestra matrá, que son las piernas por las cuales el cuerpo se sostiene y que camina con la namun, que es el puñuhue. Desde mi persona, desde el acontecimiento que está surgiendo sobre la ñuque mapu, sobre la madre tierra, sobre el huente mapu, sobre el minche mapu, sobre el buenumapu, tierra, sierra, y desde los melihuichan, ¿no es cierto?, desde los 4 puntos de la tierra, desde el Puel, desde el este, desde el Picún norte, desde el Gulú oeste y del Huilí sur. Entonces, el pueblo mapuche se compone de los 4 lugares. Cualquier parte de esta tierra, nuestra madre tierra, es nuestra ñuque mapu, por lo tanto nosotros vivimos en este lugar. Nosotros somos parte de esta gran naturaleza, de esta ñuque mapu, de esta madre tierra, y por allá en el norte le dicen la Pachamama, y acá nosotros decimos la ñuque mapu, la madre tierra, le decimos la yem ter, que quiere decir en chehuelche madre tierra, yem, yam, quiere decir Yamter, madre tierra en chehuelcho. Estás escuchando Mapuki Mun, conocimiento de la tierra. Así que nosotros llevar, ¿no es cierto?, estas cosas que nosotros hacemos, estas cosas que hacían nuestros abuelos, el canto, el cantufey, la poesía, el canto, el taíl, el canto sagrado que sale de nuestra alma y nuestro corazón, y llevarlo, ¿no es cierto?, a lo más profundo de las cosas, y que nuestros peñihuinca sepan de que nosotros en realidad tenemos todo incorporado sobre nuestro cuerpo. Tenemos la palabra, la zungún, tenemos el epeu, el relato de las cosas, tenemos la nucham, la conversación, y así el kimun que tenemos dentro que nos ha dejado el Creador, y el raquinzuam, el conocimiento de todas las cosas que hay sobre la naturaleza, sobre nuestros animales, sobre el choique, ¿no es cierto?, sobre el manque, el cóndor que vuela silenciosamente hasta las nubes y conversa, ¿no es cierto?, y vuelve de vuelta a la tierra, vuelve a la montaña. Lo mismo el ñancu, pecho blanco, que también es nuestra águila majestuosa, que cuando nuestros cuifiques cheyén se van al universo, nosotros hacemos el taíl y le cantamos al águila para que el espíritu del águila majestuosa viene a nuestra gente y que se lo lleve al Caljú Enuchau, al universo, al infinito, porque nosotros después que muéramos somos una pune buen más que quedamos en esta tierra, que es la lan que lo llega a nosotros, es la muerte, por la tanto nosotros, que es tan cariñosamente nuestra ñuque mapu, que tiene un lugarcito en la tierra para guardar nuestros huesos, y nuestros huesos se vuelven una pune buen más que quedamos ahí, y que nosotros vamos al lugar que somos. Por ejemplo, yo soy Antieco, sol que brilla sobre el agua, pero también tengo el nombre de mi abuelo antiguo, que es Colipi, que quiere decir pequeña pluma roja. También tengo el nombre de Coñuel, mi otro abuelo, de mi abuela Yancol, que era con una cuna, de mi abuelo Lesguimán. De todos esos abuelos Antieco, ¿no es cierto?, llevo ese nombre, Antieco, sol que brilla sobre el agua, y seguramente
Nuestros huesos quedarán sobre la tierra, pero nuestra algoe, nuestro espíritu volverá al lugar ese. Si ustedes ven reflejado el mar, o el agua, o la vertiente con el sol, y que el sol brilla sobre el agua, ese es vendría a ser que mi tubún, es mi linaje, Antieco, sol que brilla sobre el agua. Estás escuchando Mapuki Mun, conocimiento de la tierra. Así que desde mi persona, como Buenrú, como mapuche, y que llevo en los hombros flechas rotas, lanza rota, pero también tengo una marca de sangre en mis frente. Esa sangre es del derramamiento de sangre que hubo en la conquista del desierto y en la colonización. Porque antiguamente el pueblo mapuche reía, cantaba, lloraba y bailaba y danzaba sobre su ñuque mapu. Pero después vinieron otros hombres que cambiaron esta historia. Y se fue la historia, se fue la memoria, se perdió el lan mapuche, se perdió la zungún. Y volvimos, dice mi abuelo, porque el abuelo había dicho, si algún día se pierde la palabra, la zungún, tenemos que volver a escuchar la madre tierra, la ñuque mapu, y ahí vamos a aprender de vuelta. Y así que he hecho yo, he recuperado la zungún, la palabra, he recuperado y he hablado con los ñen de las montañas, el ñen, ¿no es cierto?, de las plantas y todo. Así que desde mi persona, amigo mío, me hago la despido y digo esto: yo soy mapuche de sangre, tehuelche de corazón, soy la raíz del pehuenche que jamás me secaré, por más que pase 1000 años, en la tierra brotaré. Así que me voy con el silencio de la tierra misma, del viento que secó mis lágrimas y del aire que me dio el respiro para seguir vivo. Mi piuqué está palpitando, estoy contento, porque estas lágrimas que estoy largando no es una lágrima cualquiera, sino que las lágrimas del sufrimiento que tuvieron nuestros ancestros, del corte de cabello, del corte de las orejas. Eso fue lo que hicieron los hombres blancos acá, en este lugar de ríos acaudalados, de esta naturaleza que nosotros tenemos, las montañas, donde está el ñen de las montañas, el ñen de los árboles, el ñen de la magún, de la maguiza, el ñen de la magún, el ñen, ¿no es cierto?, de la huincul, de la loma, y el ñen de los animales. Estás escuchando Mapuki Mun, conocimiento de la tierra. Nosotros en este lugar que se llama Mapu, que se llama tierra, que se llama Meliguán, Huetrán Mapú, nosotros no estamos solos. Estarán nuestros ñen acompañándolos por el día, y por la noche misteriosa vendrán nuestros ñen. Y así me iré caminando despacito, tranqueando a otro lugar. Hoy estoy en la cordillera, mañana estaré mirando el mar en Puerto Madryn. Nubeba Yugún se llamaba antiguamente. Así que desde mi persona, al amigo, al peñí que me está grabando, le doy un quiñepe uqueque, que decir un abrazo fraternal, y que le dé salud a su familia, a su gente, a sus alumnos y a todos sus conocidos que me conoció hoy en este lugar que se llama Melipal de Esquel, y que hemos estado reunidos en una gran traún que hemos hecho con todos los ancianos y las ancianas que han venido a hablar mapuche en este momento. Y seguimos nosotros en este traún, en estas cosas de la vida, para decir, Incheta Mongueyen, Inchentatí, estamos vivos, Incheta Namuntatí Mongueyen, a pesar de todo estamos parados y caminando y estamos vivos, porque el hombre blanco primero vino con arma de fuego para matar nuestro cuerpo, después vino con armas ideológicas para matar a nuestro espíritu, y resistimos a ese ataque por parte de los españoles nacidos en territorio mapuche, que los movilizaban. Eran los criollos, los peones, que querían cambiar la monarquía española para decir que somos un pueblo libre. Pero hoy nosotros somos como los animales, porque el hombre, si pudiera alambrar el universo, lo alambraría. El hombre, cuando inventó el alambre, cerró todos nuestros campos, nuestros ñen, nuestros espíritus, nuestros rehué, y ahí donde perdimos. Estás escuchando Mapuki Mun, conocimiento de la tierra.
pero como la naturaleza, como el habla, como lo que el Asungun dice, que mientras nosotros existan los ríos, las montañas, el mar, la tierra, el río, la montaña, las flores en la primavera, nosotros los pueblos originarios de todo el mundo estaremos siempre, siempre andaremos en silencio caminando. Cuando cae la lluvia seremos nosotros mismos, cuando corre el viento seremos nosotros mismos, cuando desde la montaña corre el río seremos nosotros mismos, y cuando el viento se vuelva furioso seremos nuestros ancestros que andan siempre buscando algo en esta tierra. Y esta tierra, Ñuque Mapu decimos nosotros, fue hecha por el Futachahue Mapu, y en esta tierra donde está el aire que aspiramos, donde está la lluvia, donde está la nieve y donde está el agua que bebemos, es el único lugar que nos dejó nuestro Futachahue Mapu, nuestro Rangen Huanuchau, para vivir. Aquí está la vida, porque ahí donde hay co se extiende la vida, y la vida y el co, todos necesitamos del agua. Cuando se va el agua, nos moriremos todos, y cuando se termine el aire, nos moriremos todos, pero siempre esta tierra está hecha para los animales. Por más, siempre yo le digo que nuestros animales son nuestros peñí, por más que ellos sean animales, ellos también están dentro de la naturaleza, y nosotros también somos un humano, somos animales, yo soy animales, porque a mí cuando me dicen vos sos burro, me pongo contento, vos sos un gato, me pongo contento, vos sos el zorro, me pongo muy contento, porque nosotros somos parte de ellos y ellos parte nuestra. Así que hermano, Marri Marri Pupeñí, Cheta Nehuento Impiuque, Peicaita ti, grabación e imita ti, Peicaita ti Pei. Nos reencontramos en el próximo capítulo de Mapuki Mun, Conocimiento de la Tierra. Las palabras florecen en la voz de los pueblos originarios. No estamos solos, aprendemos del pueblo tehuelche mapuche. Un programa de radio realizado por el EIB, Educación Intercultural Bilingüe, de Chubut y los alumnos del Colegio 734 de los